Memorias que perduran de hoy se traslada a la localidad de Tupiza. Tupiza es considerada como la joya bella de Bolivia, pero también la tierra de los cerros colorados. De Tupiza han surgido personalidades como Alfredo Domínguez, Humberto Leitón, a quienes conocían como el Negro Leitón, pero también don Willy Alfaro, un médico anestesista, poeta y cantor tupiceño. Pero también, diría yo, el doctor Félix Chalar Miranda, con quien tendremos el gusto de desentrañar una semblanza de vida de un tupiceño que nos irá contando paso a paso esta trayectoria de vida que ha tenido a lo largo de años en aquella bella región de Tupiza. Doctor Chalar, un gusto tenerlo en el programa Memorias que Perduran. Su saludo inicial para la gente internauta que ve el programa. Muchas gracias, muy buenas tardes, muy satisfecho y orgulloso de participar en este maravilloso programa de carácter histórico, cultural y de tradiciones, como usted coloca en su como etiqueta de este hermoso programa, que he tenido la oportunidad en estos últimos tiempos de revisar algunos grandes entrevistas que ha hecho a personajes de toda la República de Bolivia. Muy agradecido, le digo, de haberse fijado en esta tierra chicheña, en verdad muy hermosa, mágica, como yo la digo, de que nosotros podemos participar en este programa para difundir su esencia, su parte filosófica y su arte cultural que tiene en diferentes campos y los grandes personajes que han vivido en mi querida tierra Tupiza. Una pregunta obligada. ¿Usted nació en Tupiza, doctor Chalar? Sí, yo he nacido en Tupiza el 15 de noviembre de 1948. Soy de una familia de 5 hermanos. Mi padre ha sido potosino y mi madre viticheña, de Vitiche, de Norchichas. Entonces, hemos nacido casi en la época de que desde 1932, porque mi padre y mi madre estaban ingresando a la guerra del Chaco y por los atabares de la vida, ellos se quedaron para siempre aquí, que fallecieron, pero sin embargo somos 5 hermanos que hemos logrado hacer una gran familia aquí en Tupiza. Doctor Chalar, ¿qué recuerdos tiene de Tupiza y de su infancia? Muchas, ¿no? Bueno, Tupiza es muy grande en cuanto a su contenido social, de su cooperación, de su solidaridad que tiene el pueblo y principalmente lo que nosotros decimos y nos dicen, ¿no? El mucho regionalismo, el excesivo cariño que tenemos a nuestra tierra, y eso nos hace de que valoramos todos los momentos en los que vamos pasando. Por ejemplo, en la niñez podemos recordar los diferentes juegos que tenemos, ¿no? Nosotros siempre hemos sido, diríamos, un pueblo que hemos nacido viviendo con la naturaleza, con el río, que el principal motivo ha sido el río de nosotros aquí en Tupiza, los cerros. Hemos andado todos los cerros. ¿Qué niño que ha nacido aquí en Tupiza no conoce los cerros? Allí hemos encontrado una serie de productos como por ejemplo las lechuanas, las pasacanas, las tunas y todo lo que maravilloso que estamos. Nos perdíamos todos los días. Esa es la primera etapa de niño cuando nosotros nos hemos criado. Ya de jóvenes, ya adolescentes diremos, ya el ingresar al colegio Suipacha famoso, allí ya cambiábamos un poco de conducta, diremos, porque allí ya teníamos que ser más pintudos, más aseados, y teníamos que estar ahí por las hermosas chicas que existen aquí en Tupiza. Entonces allí ya la música, los diferentes artes que hay, la pintura, el dibujar, el deporte, teníamos que ser deportistas. Nosotros aquí, todo tupiceño es deportista, principalmente futbolista. En las calles jugábamos, en los barrios, tenemos la suerte del clima, que es maravillosa el clima, ¿no? Y después de salir ya del colegio, lógicamente ir al cuartel y después emigrar.
¿no? Emigrar, dejar a la tierra. Doctor, en su caso, ¿cuál ha sido el deporte más favorito? Para mí ha sido el fútbol. El fútbol y después el básquet, ¿no? Que hemos practicado. Y últimamente también ya hemos practicado también el voleibol con resultados muy buenos, y también algunos otros deportes, el ajedrez, como el golf, también hemos logrado crear aquí, hemos hecho una fundación, y principalmente, pero hemos rondado por el fútbol. Me decía que fue al cuartel. ¿Cuál fue la unidad militar donde fue a hacer el servicio militar? Fue al cuartel, al regimiento Chichas, el 7 de Caballería, cuando era en Mojo, cerca de Villazón, en Mojo, sí. Allí se quedó el cuartel hasta el 1971, cuando Mojo lo traen aquí a Tupiza. Ahora el regimiento Chichas está aquí en la zona de Remedios, en Tupiza. Ya Mojo ya ha sido abandonado. Pero sin embargo, ese cuartel queda como un mudo testigo del ingreso de las grandes tropas que entraron a la guerra del Chaco por Tarija. Usted decía que su papá y su mamá fueron a la guerra del Chaco. Retornados sus papás de la guerra, ¿ha podido escuchar algunos relatos sobre la guerra? No, pero mi padre y mi madre estaban entrando, entrando, ¿no? Entonces, cuando ya llegaron a Tupiza, fue la paz de la guerra. Pero sí, fue un tío de apellido Nina, y él entró y volvió, y era apasionante escucharle todo lo que contaba mi tío, sobre la guerra del Chaco. Y todo lo que nosotros como éramos. Claro que sí, recuerdo mucho. Y voy comparando en el libro que escribe don Roberto Querejazo Calvo, en Mazamaclay, aquellos pasajes que él escribe, también están relatados por mi tío, ¿no? Quien decía, por ejemplo, la cuestión de la sequedad, la sequía que había, la escasez del agua, y que tenían que estar muy privados de aquel elemento básico, y especialmente el hambre también, ¿no? Entonces ellos decían que era muy difícil, que incluso llegaban a tomar sus propios orines para lograr subsistir. Son escenas muy, muy dramáticas, muy conmovedoras, escucharles a los protagonistas de esa guerra del Chaco, ¿no? Y después ya leerlo, ya uno comprende más, y lo dramático que ha sido sus momentos, realmente es interesante. También nos cuentan de que en Tupiza había una radio, y la radio tenía un parlante a la plaza. Y todos tenemos una costumbre de salir a la plaza en Tupiza, hasta ahora se mantiene. Todas las noches salimos los grupos a hacer las tertulias, a reír, a gozar, todo. Y el parlante que daban todas las tardes de la radio hacía un corte, y cuando había una pieza musical de alegría, entonces decían que habían ganado alguna batalla. Entonces recuerdo del kilómetro 7, de algunas batallas que había en la cañada de Stronger, y bueno, y cuando habían las músicas de los boleros de caballería, ¿no? Aquellas tristezas, entonces llegaban, decían que habían fracasado, y daban la lista de los muertos. Y todo el pueblo, silencio, esperando tal vez escuchar un nombre de un pariente, ¿no? Eran momentos bien difíciles. Esto es lo que contaba mi tío, mi padre contaba, porque nosotros vivíamos cerca de la plaza. Entonces allí era muy, o sea, vivíamos la guerra, ¿no? Pese a que eran niños, mis hermanos mayores, ¿no? Yo aún no existía, porque yo nací el 48. De hecho, Tupiza y Villazón han sido el paso obligado para ir a la guerra del Chaco. Sí, evidentemente ha sido el paso obligado, porque llegaban los contingentes en tren, llegaban claro. En tren llegaban hasta Tupiza, y de Tupiza pasaban a Mojo. Ahí me hace interesante, me hace recuerdo usted, señor Rojas,
de un relato que tuve cuando almorcé con don Roberto Querejazo Calvo allá en Cochabamba. Ujú. Yo le preguntaba de la Guerra del Chaco, por qué escribió, qué hizo todo, ¿no? Y él le pregunté si conocía Tupiza, y él me dijo que sí, conocía Tupiza. Y él llegó para ingresar a la Guerra del Chaco por Tupiza. Y él le indicaba de que hacía recuerdo muy bien que entraba a pie, desde Cotagaita entraron a Ujú. pie, y yo le digo, ¿a pie, don Roberto? Sí, a pie. Desde Sucre hasta a pie fueron hasta Tupiza. Y de Tupiza continuaron a pie hasta Mojo. Y de Mojo también a pie. Y recordaba y decía justamente de las muchachas hermosas, que fue recibido con bandas, fueron alimentados muy bien. Y se acordaban de la plaza de Tupiza y aquel edificio nacional que era la aduana con arcos grandes, decía él. ¿Sigue ese edificio? Claro que sigue ese edificio. Recuerdo muy bien. Ahí nos alojaron y el patio era lleno de piedras rodadas, ya con muy brillosas por el uso de los caballos, había mucho caballo. Entonces él me hacía recuerdo de ese relato de la Guerra del Chaco. Y también hacía un recuento de que todo un regimiento de los chichas entraron con sus caballos propios, con toda su indumentaria a la Guerra del Chaco. Después ya he hecho mis investigaciones, averiguaciones con otros excombatientes que tuve con oportunidad de conocer, a un tal Menacho en Santa Cruz, y él Ujú. recordaba que evidentemente los chicheños entraron con caballo, pero fue inútil, porque el caballo era muy caro mantenerlos en semejante sequía, no había forraje, y además los árboles, el quebracho y los churquiales, eso, impedían el tránsito de los caballos. Casi fue inútil la caballería chicheña que entró a los chichas, de hecho a la Guerra del Chaco, pero hicieron mucha historia, especialmente el regimiento Chicha 7 de caballería, que quedó inmortalizada ese regimiento. Ujú. Doctor, pasemos a hablar sobre su formación universitaria. Sabemos que estudió abogacía. ¿Dónde estudió? Yo he estudiado en la Tomás Frías, En Potosí. En Potosí, sí, desde el 69 al 74, y bueno, por circunstancias políticas, yo acabé, saqué mi título en la Universidad San Gabriel René Moreno, en la que rendí todos mis exámenes, y de ahí empecé mi vida profesional. ¿Y cuál fue? ¿Hubo persecución política? Sí, hubo la persecución política del 17 de julio de 1980, del García famoso Mesa. García Mesa, y Ujú. un año antes más ya de Natuch Butz, y también de Pereda, cuando Pereda entró no ve con un fraude monumental del que acabamos de vivir casi parecido. Entonces, desde esas épocas ya nos hicieron la persecución y fuimos a parar allá a Santa Cruz, ya en condición de confinados, y allí tuve la oportunidad de sacar el título de abogado. ¿Y qué tal fue su permanencia en Potosí? ¿Qué significó el cambio de Tupiza hacia la ciudad de Potosí? Fue radical, ¿no? Fue un cambio de pensamiento, un cambio diríamos, de una visión más clara. Yo fui a estudiar, yo no fui a divertirme, para empezar, Claro, ¿no? claro, claro. Tuvimos que dejar el deporte, por ejemplo, ¿no? Ya no había dónde ir al deporte, solamente al estudio. Y la universidad era muy politizada. Entonces teníamos que dedicarnos a comprender a toda la masa universitaria y a todos los estamentos universitarios para estar dentro de la política también. Eso fue interrumpido con el golpe de Estado de Banzer del 71, que fue una 71. persecución también muy fuerte. Y en ese tiempo a mí me ocurre un caso muy interesante allí, ¿no? En mi vida que marca también un cambio después que me dedico a la cultura, al teatro, ahora al video, a la música, todo. Es la llegada del grupo Ucamao. El grupo Ucamao por don Jorge Sanginés, don Antonio Eguino, Oscar Soria, Rada, hay un señor Rada. Ellos hacen una película Coraje de un pueblo en Potosí,
Y nosotros, los tupiceños, somos contratados, famosos actores, contratados para hacer las escenas de como extras, algunos otros como participantes, como yo, por ejemplo, hago de extra y de militar en la noche de San Juan, ¿no? Y así entramos a la inmortalidad con ese personaje de don Jorge Sanginés. Y don Jorge Sanginés jamás se olvidó de Tupiza, siempre nos llevaba adelante. Y prueba de ello es de que no hace un par de años ha estado aquí en Tupiza nuevamente para hacer la película de Juana Zurduy de Padilla, ¿no? Aquí en la plaza de Tupiza, en los hermosos paisajes que tiene Tupiza, en el Toroyo, en Quebrada Seca. Hicieron muy lindos paisajes, escenas de la vida de Juana Zurduy de Padilla, y allí también tenemos la oportunidad de participar de extra nuevamente con don Jorge Sanginés, y él recordaba, y nosotros hacíamos recuerdo de Potosí del año 71, cuando filmaba Coraje de un Pueblo, y él decía, jamás me voy a olvidar de Tupiza, y siempre van a participar, porque hay dos personajes que él los lleva en su mente dentro de este arte del cine, es a Liber Forte y Alfredo Domínguez, que él recuerda, ¿cómo no? Yo tengo que rendir homenaje a este pueblo maravilloso, indicaba don Jorge Sanginés. Ahora, fijándome en el fondo del espacio donde está doctor, hay dos imágenes del Che Guevara. Pregunta obligada, ¿usted ha sido militante de izquierda? Sí, hemos sido militantes de izquierda, eso me costó también los exilios, me costaron muchas peripecias de la vida por mantener una posición ideológica de la que nosotros habíamos tenido. Tuve la suerte de conocer a los grandes personajes de la política, entre ellos está Motete Zamora, también tengo oportunidad de conocer a don Juan Lechín Oquendo, a don Simón Reyes, y conocer algunos otros personajes de segundo nivel, ¿no? Pero eso ha sido ya en Potosí. Entonces, y yo me he dedicado a hacer algunos pasajes de la vida mundial política y tal vez buscar alguna esencia que tuviera en Tupiza, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Che Guevara está descubierto, hemos encontrado el lugar que cuando en abril, creo, julio o abril es de 1953, él ingresa a Bolivia por Tupiza en tren. Entonces él escribe en un diario como del coche comedor, escribe. Entonces a partir de ello yo siempre ando buscando los grandes personajes de que hayan llegado a Tupiza. Entonces me he visto obligado de hacer una parte de mi pequeño museo que tengo, un rincón del Che Guevara. Entonces ahí tengo una réplica del diario, por ejemplo, del Che Guevara, muy original, su misma mochila que ha producido el Departamento, creo, de Culturas del gobierno de Evo Morales, y en un número, creo que de 500, y los ha distribuido a los grandes personajes. Y por eso es que me han mandado para mi museo tenerlo ello. Después también hay aquí también se dedican a la cultura, a las estatuas, ¿no? Hay una familia Porcel que ha hecho un hermoso busto al Che Guevara, y en su exposición que hicieron aquí en Tupiza diferentes personajes, ahí estaba el Che Guevara. Entonces yo lo veía de todo lado, y el mensaje que dieron, que escribían al pie del busto. Entonces esa familia se dieron cuenta de mi admiración de aquel busto que tiene. Entonces ellos sin ningún escrúpulo me lo trajeron a la casa y me lo obsequiaron. Entonces forma parte de Y tengo también los diarios, voy estudiando, acumulando algunas cuestiones, como por ejemplo los personajes que participaron en la guerrilla, ¿no? Me causa mucha admiración, por ejemplo, Maimura, Freddy Maimura, su descendencia de japonés, que él muere el 31 de agosto de 1907 en el vado
Y eso de junto Dios. con Tania, ¿no? Mm, Y te da la casualidad de conocerle, de conocer, decirle de nombre a don Mario Vargas Salinas, el general que participa comandando aquel combate, y mm, también conocerlos a los otros subalternos, por ejemplo, hay algunos subtenientes que eran en esa época, y aquí como hay dos asientos militares, la décima y el Chichas, ahí llegó uno, un tal Monzón, creo, y tuve conocimiento de afrontarme con él y recordarle de lo que había ocurrido. Él se asustó porque él pensó que se había olvidado en la historia, pero sin embargo le seguimos con la historia, solamente por cuestiones históricas, ¿no? Para ver cómo ha ocurrido aquello. También verle al otro, a Jong, al chino que se llama, que muere junto con el Che el 8 de octubre, porque son asesinados ellos mm, en la higuera. Ese es un chino, bueno, es japonés, descendiente japonés, peruano, que en vez de ser luchador era un obstáculo para el Che. Era muy viejo y era ciego, o sea, tenía un lentes muy gruesos y en un combate pierde hasta los lentes, mm, pero nunca lo abandonó al Che, murieron juntos. Son así acciones muy interesantes, más que todo por la cuestión de la humanidad. Y ahí viene otro acontecimiento interesante de lo que viene ahora, ¿no? El Liverpool se fue a Europa, a Francia, y ahí se entrevista con Regis Debray. Y Regis Debray se conocen, se hablan y todo, y hacen una entrevista en un canal en París, mm, y allí hablan de la guerrilla, y él me le trae un recorte de esa publicación, que lógicamente está en francés, pero traducido y todo, hacen referencia a Nuevos Horizontes, a Tupiza, relacionando siempre con la guerrilla, ¿no? Y ahí yo le digo a Liber, ¿por qué tú eras parte de la guerrilla? No, dice, pero sí en la formación filosófica, en la formación, mm, el que crear el autoestima, ¿no? Sí, yo he estado, he participado con Che Guevara, con Cuba, con todos aquellos mineros de la mina de San, creo que son del siglo XX algunos, y otros de Guanuni, quienes estuvieron con Liverfort y con Regis Debray en la formación previa al ingreso de Anyancahuazú. Entonces, todos esos elementos que voy relacionando con Tupiza me hacen que haga un pequeño muestrario de lo que significa mm, Tupiza en estos acontecimientos mundiales. Muy interesante, por cierto, ¿no? Yo me apasiono y lo leo. Y tengo muy buena bibliografía sobre la guerrilla del Che Guevara para algún día tal vez participar en algún evento, de poder participar en aquello, ¿no? He tenido la oportunidad de conocer a un médico que se llama Carlos Álvarez, que tiene una fotografía del Che Guevara. Él era niño y el Che Guevara está en sus piernas del Che, y él se vuelve muy famoso. Es un médico cirujano criado y crecido en Cuba, en La Habana. Entonces, mm, ha venido aquí a Tupiza, he tenido oportunidad de conocerle y con qué le hemos compartido, hacer ciertas relacionar actos históricos, ¿no? Como por ejemplo, quién era Ciro Bustos, quién es el Regis Debray, lógicamente sabemos quién es, pero del tal Rob hay un tercer periodista, Rob, ¿no? Y mm, el Rob acaban siendo de la CIA, ¿no? Se descubre que son de la CIA, ellos han ido y también finaliza esta obra con uno de los últimos libros que está en viaje, diríamos, que escriben don Humberto Bacaflor Ganán, que es mm, tupiceño, y don Juan Carlos, eh, Juan Carlos, el tercer nombre, bueno, es de la página 7, el director, Juan Carlos Salazar. Los dos escriben un libro a este tiempo, hace un par de años, o el año pasado, han sacado un libro, y los dos son tupiceños que escriben.
periodistas que estuvieron en Camiri en el famoso proceso contra Regis Debray y los otros dos periodistas más. Entonces, todos esos elementos hacen interesante para poder siempre relacionar con Tupiza, lógicamente. Yo me caracterizo por eso, ¿no? De juntar todas las pruebas, todos los documentos que estén relacionados con Tupiza. Por eso la considero muy mágica mi pueblo. Doctor Chalar, me gustaría que pudiera recuperar la figura de don Liber Forti y me confirme si era él tupiceño o era argentino, porque después él se vinculó a la Central Obrera Boliviana como asesor de cultura y estuvo muy ligado a todos los movimientos políticos, trabajando con los sectores mineros. Sí, Liber Forti es argentino. Él nació en Tucumán, pero de muy niño, de niño prácticamente, se vino a Tupiza. Y aquí en la escuela estuvieron con muchas personas y aquí, diríamos, aprendió a leer y escribir. Después también de joven se volvió a la Argentina, creo que a Buenos Aires, y allí aprendió muchas cosas y volvió ya de joven el Liber Forti a Tupiza. En ese transcurso de tiempo, es importante mencionar de que la familia Forti son descendientes de italianos, creo, de los partisanos de aquella guerra que tuvieron, de las guerras de las revoluciones y de las ideologías. Ellos tenían la ideología del anarquismo, pero no de esa filosofía anarquista que tienen ahora la concepción de anarquismo, ¿no? Sino de aquella pura, de aquella humana, de aquel pensamiento que digamos del querer hacer las cosas bien, más y mejor, decía Liber, ¿no? Bien, pero sin leyes, sin que nadie sea su patrón, todos somos iguales. ¿Para qué ponemos un semáforo en la esquina si tenemos obligación de parar el coche? ¿Para qué queremos policías? ¿Para qué queremos que nos estén controlando si tenemos la suficiente capacidad para ser hombres puros? Liber hacía, era un tipo muy, muy profundo, muy grande. Entonces él llegó a Tupiza por los años 32 ya de joven y él cuenta, dice, cuando llegaba a la plaza de Tupiza, ahí vio un letrero y decía, en el Teatro Suipacha presenta una obra teatral, lo presentaba en la sección cultural del Club Deportivo Stronger. Entonces, él decía, ¿qué pasa? Al día siguiente volvió a ver la plaza al letrero y vio otro letrero, dice, otra obra. Y del mismo grupo del teatro del Club Stronger. Y él escribe y dice, ¿dónde estoy? Realmente estoy en un lugar maravilloso. Entonces, él se dedica y ha sido un gran artista y es el que remueve y implanta un nuevo modelo del teatro nacional en Bolivia, ¿no? Y en Latinoamérica prácticamente, porque van presentando obras muy interesantes como La Sombra de las Uvas, Una libra de carne, El Centro Forward murió al amanecer, Enterrada a los muertos. Todos los autores de gran talla que eran extranjeros realmente, pero entonces no era aquel teatro populucho, populacho, como decimos vulgarmente, sino era un teatro muy serio. Y tenía dos actuaciones él, dos actuaciones, una matanda y otra noche. 6:30 en punto empezaba la obra. Había un espectador, con el único espectador lo empezaba. Esa era su característica. Entonces él educó a un pueblo, educó a ser respetuoso de las obras de teatro, educó la puntualidad, educó los mensajes que daba Liber Forti por medio del teatro. Entonces, hasta que el año 1960, creo, él como no creía en Dios, no creía en muchos, no tomaba, creo que los únicos vicios que ha tenido ha sido el fumar. Fumaban mucho y tomaban mate, con mates. Sus trajes eran muy interesantes, no usaban calzado, eran las famosas alpargatas, no sé si se acuerdan. Entonces, con las alpargatas, y ellos
iban haciendo todos los días una actividad. Él tenía una librería, traían hermosos libros, también forma parte de mi biblioteca, los libros que me lo han obsequiado prácticamente, y justamente sobre la filosofía del anarquismo de Proudhon. Después, en la librería había las impresiones, se imprimían muchos folletos, ¿no? Y era el principal el productor, diríamos, de las impresiones de todo lo que era, lo que ha sido la Comibol, antes era el Central Sud, no sé, usted que me ha enterado esta mañana leyendo su hermosa biografía de usted, que usted es de Siete Suyos, ese hermoso lugar de arriba de Santana, de Atocha, sí, felizmente sí, tengo la oportunidad de conocerles, ¿no? Entonces, él abastecía todo, y también en la parte de Villazón y el norte argentino. Entonces había mucha producción cultural. Y tenía una revista llamada Teatro que sacaba cada 2 meses, creo. Y esa revista llegaba hasta Europa. Entonces, Europa y todos los países del mundo estaban muy entusiasmados con el teatro de Tupiza. Se volvió mundial. Entonces, en los últimos tiempos, que como él tenía un carácter muy crítico de la sociedad, uno de los primeros críticos que fue a Alfredo Domínguez, por ejemplo, ¿no? Alfredo Domínguez era un gran deportista, futbolista, nadador, ciclista. ¿Quién no era Alfredo Domínguez? Todo, ¿no? Y cuando le veía jugar, era arquero del Huracán. Entonces, cuando él iba a jugar arquero y Líber iba por su detrás a la cancha y le decía, sal, esas manos, Alfredo, hay muchos deportistas, hay muchos artistas, guitarristas no hay, eres el único. Y le rogaba y le decía, ven Alfredo, no, tus manos, tienes que ser grande. Y así, Alfredo se quedó muy grabadas en su imagen de Líber. Y Líber hacía los teatros, las obras, y su primer punto era Atocha, Telamayu, Quechisla y todos esos lugares. Esa es la primera gira que hacían. Llegaron hasta Chile, el Ecuador y hasta México. Realmente una actividad cultural única que tuvo Tupiza. Y como decía, él criticaba a la gente y empezaron a nacer una cierta rivalidad, primero con la iglesia, después con aquella gente que tenía recursos económicos, porque debemos decir que Tupiza tiene una actividad comercial también muy buena, basada especialmente en la minería chica y en la agricultura. Entonces, ahí Líber creo que lanzó un adjetivo, una acusación contra cierta clase social, y de eso agarraron y bueno, y él decidió salirse. Y según la gente decía, lo votaron a Líber. Y Líber se fue a La Paz. Y ahí se fue a integrar a lo que usted dice, las luchas sindicales, las luchas sociales. Ahí fue el principal asesor cultural de Juan Lechín Oquendo, formó parte de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros y al último de la Central Obrera Boliviana como asesor cultural. Él siempre metía de que la cultura debe ser parte de la formación política especialmente del obrero, ¿no? Quien tiene esa suficiente capacidad para interpretar su condición social, ubicarse dentro de los mejores estratos sociales. Entonces, Líber se quedó por muy buenos tiempos en La Paz, después se fue a Santa Cruz, y aquí él dejó una costumbre de hacer teatro, realmente. Y lo siguió el Liceo de Señoritas Pedro Arraya, que depende de las religiosas Santana, y ellos hasta ahora mantienen un festival nacional de teatro, que lo hacen hasta ahora, vienen como teatrales de toda Bolivia a hacer. Entonces, en una oportunidad, casi a los principios de ese inicio de las jornadas de teatro, lo denominaron Líber Forti, y fue invitado él. Y vino Líber Forti, y llegó en un tren, lo recibieron muy bien, con bandas, anatas, y las niñas del colegio lo esperaron con la vestimenta antigua. Cada niña tenía
una flor para darle a Liber, porque comprendían, ya todo el mundo sabe de que Liber es de La Paz, un hombre de un amor eterno, profundo de la humanidad. Entonces, y como yo he tenido oportunidad de conocerle también, y él me decía, hermano, ven, acompáñame. Yo le acompañé en su entrada a Tupiza desde la estación hasta la plaza, y las flores, todo, y yo agarraba las flores. Y él me decía, ¿cómo no, hermano? Me dice, los curas y las monjas me votaron y ahora me reciben con flores. No, todo es anecdótico para el... Y bueno, ya se reponió, estuvo y logró también reunir a todos los sobrevivientes, diríamos, de los nuevos horizontes que hacían el teatro. Entonces llegó Leo Redín, otro argentino que también se casó con una tupiceña, vivió en La Paz, y bueno, fueron muchos grandes personajes que llegaron a Tupiza. Hay un señor Casís, hay, bueno, no recuerdo mucho, hay don Oscar Vargas del Carpio, todo. Y ahí también nos recuerdo otro pasaje de Liber, cuando se fue el año 1967 a La Paz, y allí lograron hacer un conjunto en La Paz y participaron en las fiestas julianas de 1966 y presentaron una obra que se llama Vértigo. Al autor, don Suárez, y el director del teatro fue don Eduardo Armendia, y los artistas fueron todos, un 80% tupiceños, estaba don Oscar Vargas del Carpio, Leo Redín, y bueno, y fue un éxito total. Y sacaron el primer premio de las fiestas, de las primeras fiestas julianas de La Paz, con Vértigo, ¿no? Entonces ahí marcaron otro hito y ahí fue el que todo influyó lo que hizo, era don Liber Forti y don Gastón Suárez, ¿no? El autor de Malcu y de Liber. Entonces, ese es el hito. Y finalmente ya organizaron una escuela, creo que un colegio particular en Santa Cruz con don Eduardo Armendia, hicieron un teatro, hecho un colegio particular muy caro, muy bien hecho. Uno de los primeros fundadores de aquel colegio particular en Santa Cruz fue el famoso profesor Escalante, y el director de la sección de teatro fue Liber Forti, y creo que hasta ahora mantiene eso. Ahí él asesoró para construir uno de los mejores teatros que tiene Bolivia para hacer justamente estas obras teatrales, fue Liber Forti. Ya Liber Forti se fue a radicar allí en Cochabamba, y ahí permaneció y volvió los últimos 10 años a seguir sacando aquella revista de teatro. También forma parte de mi biblioteca toda la colección de aquellas publicaciones de Liber. Y lamentablemente Liber ya muy viejo, porque pasó los 95 años, y ya la última vez que vino hablamos mucho, era muy enamorado, que tendría muy amante de las mujeres, así, las trataba con mucha dulzura y todo. Una de ellas fue una Nuria, que le decían, una productora, dueña de una editorial española, llegó a Tupiza también, encantada, decía que se quería quedar en Tupiza, todo. Y últimamente ya compartió sus últimos días con una famosa abogada, escritora también creo que es, doña Miguela Dervik, potosina. Ella ha sido gobernadora en Potosí, y tuvieron viviendo los últimos tiempos, y desgraciadamente él falleció, y su último legado que lo dejó, dijo que él no quiere entierros, no quiere velorios, no quiere flores, no quiere nada. Solamente él quiere que lo cremen y sus cenizas sean esparcidas en Cochabamba, en La Paz y en Tupiza. Y justamente vino doña Gisela Dervik, que presentó un libro de Liber sobre sus relatos, con don Humberto Bacaflor más, que formó parte del teatro,
Entonces ellos vinieron y del cerro aquí del Sagrado Corazón de Jesús han cumplido su deseo. Las cenizas han sido esparcidas en el pueblo de Tupiza. O sea, Liber Forte está entre nosotros aquí en Tupiza. Ese es Buenísimo. otro de los Ahora, pasajes. una otra personalidad que ha destacado en el país es don Víctor Agustín Ugarte, un deportista que jugó en el Bolívar y también en la selección nacional boliviana. Me dicen que usted tuvo el privilegio de conocerlo a don Víctor Agustín Ugarte. No, mire, el tiempo me ha hecho que lo conozca muy poco, Oh, ya. ¿no? Porque él nace en 1929, Oh. ¿no? Entonces, yo hago un relato de 10 años. 1929. En 1939, 38 más bien, nace Alfredo Domínguez. Y yo nazco en 1948, o sea, los 10 años que me pasen las pautas para ubicarme cronológicamente dentro de la historia. Claro, Y de más que todos los relatos conozco de don Víctor Agustín Ugarte, ¿no? Don Víctor Agustín Ugarte, como todo un pueblo también muy dedicado al trabajo, también escasez del empleo, todo, como Domínguez y también Ugarte, son de familia muy humilde, muy sencilla, ¿no? Entonces, lo que cuentan de don Ugarte, que jugaban ahí en la plazuela Cotagaita, al norte de Tupiza, en la calle, y ahí justo es el barrio también de Alfredo, ¿no? Y ahí jugaban en la calle, y bueno, aprendieron muy bien y empezaron a jugar hasta que llegó justamente el Bolívar. El Bolívar llegó a Tupiza y como el transporte del equipo era hasta Buenos Aires, era en tren. Entonces llegó a Tupiza, llegaron a Tupiza, entonces hicieron un partido, eso cuentan, ¿no? Que en Tupiza, y la selección de Tupiza. Entonces ahí trajeron algunos refuerzos de Villazón y también creo que de Tarija para enfrentar al Bolívar. Y fue, pero rudo. Ganó Tupiza a Bolívar 1-0 por gol de Ugarte. Y ahí se volvió famoso Ugarte y ya lo agarraron y se lo llevaron a La Paz y se quedó en La Paz. Allí en La Paz también los equipos, especialmente el Bolívar, estaban muy recelosos porque como Ugarte de una provincia, dice, del campo prácticamente, iba, pero hizo su primer equipo, su primer partido con Nacional, no sé, no recuerdo bien, pero tengo el relato bien escrito, y justamente el que escribe ese relato es don Gastón Suárez, el autor de Vértigo, de Mágico, todo. Él escribe su biografía de Ugarte. Entonces Ugarte ya se vuelve famoso y se queda, y fue el de la virtud que tiene Ugarte es de ser un hombre muy disciplinado, muy deportista, y ahí influye un profesor que era del Colegio Suipacha, don Policarpio Armendia, el papá de Eduardo Armendia. Era un atleta este señor, tenía una disciplina atlética, o sea, para hacer maratones, saltos, así se educó, comer bien, comer vitaminas, frutas. Entonces, en ese ritmo se creó Ugarte con una formación bien plena. Por eso ahí demostró, en La Paz especialmente, de ser uno de los más grandes de los futbolistas que tuvo Bolivia, ¿no? Es conocida su historia. Después ya cuentan también de la historia de que Ugarte, cuando fue en aquella época a inaugurar el Estadio Nacional de Lima, ¿no? Y eso lo contaba su compañero de juego, don Víctor Brown, que habían sido de la misma selección del Bolívar y de la era un chaqueño. Tuvimos la suerte también de tenerlo sus últimos días aquí en Tupiza, vivió casi unos 10 años, y él desgraciadamente ha fallecido y él está aquí en Tupiza, don Víctor Brown. Y él contaba de aquel partido que fue a Lima a inaugurar el Estadio Nacional de Lima. Entonces, cuando jugaron, entraron todos llenos. Entonces decidieron ellos mismos, los peruanos, de que si el primer gol que iban a meter allá en el estadio tenían que poner una placa en honor de él. Entonces, y dice Brown, yo win derecho
tiró un centro y apareció Ugarte de un cabezazo y metió el gol. Y ahí está su nombre, de Víctor Agustín Ugarte. En el estadio de Lima, en el arco sur, no sé, lo ubica. Él contaba mucho, con repetidas veces, con mucha emoción, contaba don Víctor Brown. Por eso sabemos que don Ugarte internacionalmente. Después también fue a la Once Caldas en Colombia y también a San Lorenzo, ¿no? En San Lorenzo. Y entonces creo que en honor de él llevamos la camiseta nosotros de la selección tupiceña, las camisetas color de San Lorenzo, de la Argentina, ¿no? Y también sabemos de que como él era del Huracán, el Club Huracán es de camiseta verde, con bordes o cuellos blancos, así, ¿no? Entonces, él fue el que propuso y lo cambió a la selección nacional boliviana con el verde que actualmente tiene, claro, fue en honor al Huracán de Tupiza. Entonces, él ya se fue una autoridad máxima dentro del deporte paseño y nacional, ¿no? Entonces, yo ya recuerdo del famoso campeonato sudamericano del 63, ¿no? Y ahí lo veíamos en las fotos de los periódicos y ahí hacen una caricatura muy linda de la selección y esa caricatura lo hace Alfredo Domínguez, justamente. Hermosa, salió en Presencia, creo que vi en esa época, y muy grande, tengo por ahí guardado esa caricatura. Entonces, y nosotros aquí por medio de la radio escuchábamos y en cada partido ganado salíamos nosotros como carnaval a la calle festejar, sí. Era grande el festejo, ¿verdad? Y hasta el último que ya salió campeón Bolivia y a los 15 días creo que llegó a Tupiza él. Entonces vino a Tupiza después de haberle obsequiado le obsequiaron mucho, creo que le dieron casas y trajo una moto, una Honda 50 chiquita y él como regalo, como todo, hizo un remate, o sea, hizo más que todo una rifa, ¿no? Costaba $1, $2, creo, y todo el mundo compró por querer tener esa moto, ¿no? Como recuerdo de Ugarte. El recibimiento fue maravilloso de Ugarte. Nunca habíamos visto que desde la estación hasta la plaza venían hombros, ¿no? Con bandas, la gente le gritaba, fue realmente un carnaval verle a Ugarte en su pueblo, ¿no? Entonces se quedó un tiempo, casi una semana, y ahí se remató la motocicleta, el que se sacó lo volvió a regalar. O sea, estas cosas anecdóticas de la vida, ¿no? Como es de Ugarte. Entonces, Ugarte ya se vuelve a La Paz y se vuelve de entrenador de la selección de La Paz, de la sección amateur, ¿no? Porque habían 2 campeonatos, el amateur que se jugaban en las provincias generalmente, ahí estaban, ahí entraba Atocha, Quechisla, ¿no? Tenía una asociación, Villazón, Tupiza, Uyuni, Yayagua, Huanuni también, y ha habido unos 3 campeonatos en Tupiza que se han realizado a ese nivel. Entonces llegó ya don Ugarte de la selección de La Paz, creo que era del Alto, a jugar. Y bueno, Tupiza y Villazón siempre se las disputaban esos premios, ¿no? Tupiza ha sido 2 veces campeón nacional, juntamente con eso. Entonces ya Ugarte, lamentablemente, qué es lo que pasaría en su vida, no lo fue muy bien, parece que una vez que dejó el deporte tenía problemas jurídicos y me gustó mucho la actitud de los jugadores de la selección del 93 que fueron al Mundial, ¿no? Está Echeverri, está Valdivieso, está Borda, todos ellos, y deciden llevarle a Ugarte a Estados Unidos como una especie de un amuleto, de un agradecimiento, y pagan todos
hacen una colecta en la selección, pagan todas sus deudas que parece que tenía y se va. Y veo las fotos que él está junto con él y le dedican mucho. Todos los partidos le dedican a Ugarte, que creo que es una de las últimas actuaciones que tiene. Y finalmente, ya muy mal, en sus últimos tiempos, él, él decide rematarle la medalla que le da con motivo del sudamericano del 63, una medalla de oro, de un buen tamaño, y decide rematarlo en un acto y va allí y quien se adjudica en buena cantidad de dinero es don José Luis San Juan García. Es otro personaje que es multimillonario, que regala un colegio en Tupiza que actualmente lleva su nombre, que hace 2 años ha fallecido en Santa Cruz. Él lo logra comprársela la medalla y lo ha traído aquí de regalo. Esa medalla está en el Museo Municipal, junto al lado de su foto de Ugarte. Entonces, Ugarte es el personaje más grande del fútbol nacional. Boliviano, sí. Y es creo que el único que llevan, tiene 2 estadios con su nombre, el de Potosí y el de Tupiza. Se llaman Víctor Agustín Ugarte. Eso es un breve relato de lo que he logrado conocer y juntar algunas fotografías, algunos relatos, recortes periódicos de lo que es Ugarte ahora. Doctor Chalar, quiero volver ahora a hablar de usted. ¿Cómo le fue en su actividad ya de abogado? Bien, he logrado ser en primer lugar como abogado libre, ocupar cargos en diferentes lugares, tanto en la administración pública. He sido fiscal en Santa Cruz, también he sido juez durante 17 años, hasta hace 2 años que ya he pasado a la jubilación. Me fue muy bien, he adquirido bastante experiencia, que ha sido la base fundamental para poder tener también los medios necesarios para mantener. Pero nunca he dejado de tener mi afición hacia la historia de mi pueblo, de mi región. Ya ahora de jubilado, ¿qué es lo que está haciendo en Tupiza? He logrado, como decir, hacer un pequeño museo de algunos objetos antiguos de Tupiza y también el de juntar de una época muy interesante, desde el 1900 hasta época, por decirle, de los elementos que forman parte de la actividad de Tupiza. Por ejemplo, tengo muchas vitrolas, porque la música ha sido muy interesante, porque el primer que graba música boliviana en vitrola es justamente un chicheño, uno de Suipacha, Felipe Rivera se llama. Él graba en Buenos Aires con sicus, charangos. Primera vez ven en Buenos Aires, es otra historia maravillosa, que también tengo sus discos de él, ¿no? Después tengo artefactos de telegrafía, porque la primera línea telegráfica llegó a Tupiza en 1879, cuando los chilenos invaden Antofagasta el 9 de febrero, la noticia llega a Tupiza por telégrafo. Y dice, ¿por qué? 1879. Llega porque el presidente de la Argentina era don Nicolás Avellaneda, y don Nicolás Avellaneda viene de niño exiliado, perseguido por Rosas, por el tirano Rosas en la Argentina en 1843 más o menos, y él llega a Tupiza y en Tupiza le salvan porque le perseguían un grupo de caballería de salteños que querían matarlo. Y en la plaza, en la iglesia, no la actual, había una iglesia antigua, ahí logra entrarse y todo el pueblo lo defiende, lo salvan la vida. Y Avellaneda nunca olvida eso, nunca. Y cuando don Félix Avelino Aramayo, el hijo de don Avelino Aramayo, de la segunda generación, cuando va a Buenos Aires a entregarle una carta de Tupiza, y él le recibe con toda la amabilidad, dice, todo para Tupiza,
porque le debe Tupiza dos cosas: el saber leer y escribir, porque él aprendió en Tupiza, y también su vida. Entonces, él hace cambiar la política de los ferrocarriles que va dirigiendo para que se lleguen a La Quiaca y de La Quiaca pasen por Tupiza y lógicamente pasen por Atocha. Entonces ahí se define también en la política de la... Y hace también una instalación de telégrafos hasta Tupiza en ese año, 1879, ¿no? Entonces eso por eso forma parte de mi museo de artefactos de esa época de telégrafo. Y también de algunas fotografías también. Habían 4 fotógrafos de aquella, por 1908, que cuando recién aparecieron las fotografías, y sacaban fotos en Cochabamba, había uno, en La Paz, Potosí y Tupiza. Entonces, esa forma parte también de aquellas fotografías muy hermosas. Y una cosa muy interesante, ocurre un acontecimiento en febrero, creo que es, no, en agosto, llegan 2 señores en caballos, unos cowboys, ¿no? Y ellos eran Robert Lewart Parker y Rod Logan. Es Butch Cassidy y Sundance. Ellos llegan, entonces he logrado conseguir toda la documentación con historiadores norteamericanos de armar aquella historia de Butch Cassidy y Sundance. Eso principalmente, de eso yo me conozco. Si usted alguna vez entra al Facebook o a cualquier otro con mi nombre o de Butch Cassidy, va a encontrar mi nombre, que soy el investigador de esos 2 forajidos, llamemos, que murieron el 7 de noviembre en la madrugada de 1908. En San Vicente. En San Vicente, que ahí se encuentran enterrados. El 15 de noviembre llega a Tupiza Hiram Birman, es el descubridor de Machu Picchu. Llega a Tupiza y él escribe en su diario todo lo que es Tupiza. Y dice, Tupiza es maravillosa, muy linda, muy culta. Hay 2 periódicos, dice. Hay también 2 hoteles. Y hay teatro, 1908. Y eso le mostraba a Liber, le decía, Liber, tú no has traído el teatro. No, dice, yo nunca he dicho que he traído. Yo he venido a hacer el teatro donde había teatro. Eso es verdad, ¿ves? ¿No? Porque si no, no se podía hacer teatro donde no había esa cultura del arte. Es decir, su ambiente. Entonces, eso me estoy dedicando a juntar eso y también a reeditar algunos otros datos que están quedando en el olvido, ¿no? Por ejemplo, la construcción del ferrocarril desde Atocha hasta Villazón, que ha sido una de las obras maestras de la ingeniería, donde no había tractores, no había maquinaria pesada, no había nada, era plan de pala y pico, como decimos vulgarmente, que se hace en esa zona de Oro Ingenio, por ejemplo, ¿no? Para entrar a Tupiza, túneles inmensos, largos. Y tengo las publicaciones del movimiento, los datos técnicos de un famoso escritor tupiceño, don Cesario Aramayo, que ha escrito muy bien. Entonces, eso estamos resumiendo, reeditando, para ver la calidad de la gente y de lo que ha significado el ferrocarril también, ¿no? Después Doctor Chalar, ya para concluir la entrevista, gracias. ¿Qué podría destacar de Tupiza ahora, en este tiempo? En este tiempo yo puedo destacar, diríamos, 2 actividades muy interesantes que están ocurriendo en Tupiza. La actividad turística, ¿no? Es un pueblo, es un lugar muy estratégico para los turistas que llegan a Bolivia y tienen el deseo de conocer principalmente el Salar de Uyuni. Entonces, el Salar de Uyuni están, como el lugar, el clima de Uyuni es un poco inhóspito, entonces ellos están casi un día, máximo 2 días. Entonces, la escapatoria, diríamos, es Tupiza. Tupiza es el oasis donde llegan, ya que hay todo. Hay muy buenos hoteles, hay de calidad, hay para todas las actividades de comida, etcétera, y principalmente el paisaje
la parte de todo lo panorámico que existe Tupiza. Entonces hay turismo de bicicleta y turismo de caballo. Entonces aquí hay grupos de caballería, hay 6 creo grupos que alquilan caballos y están constantemente los turistas saliendo al campo por los lugares, y ahí aprovechamos pues de hacer esta leyenda de los bandoleros, de los Buzcasidi. Entonces ellos se ponen los sombreros, seguramente se imaginan que estuvieron allí y en los lugares donde verdaderamente han estado Buzcasidi y Sandaskid, ¿no? Entonces ese es el turismo, ha sido una muy buena actividad, pero se requiere un apoyo tanto económico para los emprendimientos que hay de mucha gente que quiere hacerlo, ¿no? Pero requiere un poquito más de apoyo, por ejemplo, para los criadores de caballo, crear mayores condiciones para mejorar las razas, etcétera, ¿no? Después está la música. Es increíble. Últimamente están saliendo artistas muy buenos. Evidentemente, usted ya habló de Domínguez, lógicamente la palabra mayúscula que tenemos, el Negrito Leitón, que ha sido un excelente cantor, y ahora don Willy Alfaro, una producción maravillosa. Ha sido invitado a Cosquín. Willy Alfaro ha ido invitado a los grandes festivales de la Argentina. Ahí viene una cosa anecdótica, ¿no? Willy Alfaro vale más en la Argentina que en Bolivia. Es interesante. Y es un artista de alto nivel. Después ahí aparece ahora un señor Ismael Vargas, canta muy lindo. Hay un joven que justamente que tengo un nieto que es ingeniero de sonido, que anda, y aquí en la casa están haciendo, se llama Chris García, que radica en Cochabamba, tiene muy buenas canciones. Y ni qué decir pues de los grupos, ¿no? Ahí está Palalaicito, los Andariegos, hay Canto 4, hay bueno, pasan de los 20, diríamos, conjuntos cantores muy buenos y solistas también, mujeres, que sobresalen bien. Eso yo veo con mucha esperanza, el arte, la cultura, el turismo y bueno, también sin desmerecer la agricultura y la minería, que son la base fundamental de la actividad de nuestro pueblo. Doctor Chalar, quiero agradecerle por haber aceptado esta entrevista en el programa Memorias que Perduran y pedirle que se despida del público internauta que va a ver este programa. Ya, muchas gracias al señor Rojas, un excelente profesional, comunicador, que he tenido la suerte de escuchar y ver el gran personaje que usted tiene y la gran calidad que hace de difundir este programa de las memorias que perduran. Su nombre lo dice todo, y agradecerles a todo el público que ha podido ver y decirles de que vengan a Tupiza, van a pasar los momentos muy lindos, y que si cuando vengan para 2 fechas especialmente, ¿no? Para la fiesta de Reyes y para el carnaval, que son eventos maravillosos. Va a encontrar gente muy hermosa, gente muy alegre y gente que va a disfrutar y compartir todo lo que está al alcance de todos ustedes y también de lo nuestro. Tupiza les va a esperar siempre. Vengan y sigan con el arte de la cultura chichas, que es maravillosa. Muchas gracias y les quedo muy agradecido por haber escuchado o ver este programa maravilloso. Muchas gracias, señor Rojas. Muchas gracias a usted, doctor Félix Chalar Miranda, por habernos contado el acontecer del pueblo chicheño de Tupiza. Hemos podido rememorar de alguna manera la imagen de don Liber Forti, quien ha dedicado su trabajo a la cultura, al teatro. Hablar también de don Alfredo Domínguez, un músico dedicado a la guitarra que ha estado viviendo en Suiza y que ha contribuido también mucho en la difusión de la música. Y cómo no olvidarnos de don Víctor Agustín Ugarte, que ha conformado
como jugador de fútbol, la selección boliviana, y que ha contribuido también en la formación de deportistas que han contribuido en el ámbito del fútbol en el país. Y, como no, también destacar la figura de nuestro propio entrevistado, el doctor Félix Chalar Miranda, que nació precisamente en Tupiza, recuerda los juegos infantiles, recuerda los caballos, las fiestas de remedios, el carnaval. No hemos hablado del queso ni del tamal, que caracteriza también a Tupiza, pero bueno, son elementos que de alguna manera hay que tomarlos en cuenta para destacar a Tupiza como una ciudad, había dicho yo al inicio, la joya bella de Bolivia. Tupiza tiene un clima templado, yo diría como el de Cochabamba, y que da lugar pues a desarrollar actividades recreativas, deportivas, y que contribuye además a desarrollar la música, la cultura de aquella región. Muy agradecido, doctor, de verdad, muy complacido por habernos compartido esta su experiencia de vida en aquella bella joya de Bolivia, llamada Tupiza. Ha sido un gusto y gracias por habernos compartido esta su semblanza de vida, pero también por haber compartido aquellos personajes que destacaron en la Tupiza de antes. Ha sido un gusto y será hasta otra oportunidad.